Yo le digo new package y voy a colocarle adapters como package de creación. Entonces aquí tenemos el subpaquete adapters y dentro de ese subpaquete voy a crear una clase de Java, una Java class. La voy a llamar estudiantes, en mi caso porque es el modelo, estudiantes adapter. Les voy a crear un adaptador del objeto estudiantes, le doy enter y generamos nuestra clase de Java. Esta clase de Java va a tener una característica y es que va a extender o va a heredar, vamos a decirle extends, del objeto que ya nos habían nombrado, base adapter. Aquí hay otro que se pudiese utilizar, que es para las listas extendibles. Las listas extendibles son unas listas que dentro de cada ítem de la lista se puede extender para mostrar más información. Por ejemplo, yo puedo listar los cursos y dentro de los cursos los estudiantes. Esa sería una lista expandible. Entonces, por ahora nosotros solo vamos a trabajar con esta, con la más sencilla, que es base adapter, que es la lista básica. Al momento de seleccionar la clase abstracta base adapter, el IDE me va a marcar un error, me va a decir que la clase estudiante adapter debería ser declarada abstracta. ¿Por qué? Porque no implementa los métodos de base adapter, que es la segunda parte, o implemente los métodos, aquí me nombra solo uno, getCount, que es abstracto en el adaptador. Si yo reviso el contenido de la clase adapter, puedo notar que es abstracta y que además tiene una serie de métodos que son los métodos abstractos que yo debería definir. Bueno, no están aquí directamente, están de su padre list adapter. Aquí está el getCount, getItem, getItem ID y el getView que debe estar por aquí abajo. Entonces, esos métodos deben ser implementados. Aquí lo más sencillo es decirle al bombillito que nos ayude. Aquí sí la ayuda al bombillito es importante porque él me dice implemente todos los métodos, no solamente getCount, sino todos los demás, o convierta la clase abstracta. Si convertimos la clase en abstracta, no la podemos instanciar, es decir, no la podemos usar, pues no tiene sentido heredar de una clase abstracta para seguir siendo abstracta. Vamos a implementar todos los métodos requeridos para esta implementación. Él me los despliega acá, son 4 métodos. Yo le digo que sí, que hagamos la tarea y ahí tenemos los 4 métodos implementados. Ojo, que estén implementados no quiere decir que estén bien implementados. Por ejemplo acá, el getCount, ¿cuántos elementos tiene la lista? Siempre me va a decir que 0. Si yo le digo que me traiga un ítem, cualquiera que sea el ítem que me envíe, siempre voy a retornar nulo. El getItem ID, independientemente de la posición, siempre voy a retornar 0 como ID. Y al getView voy a retornar un null como información. Nos decían dentro de las recomendaciones que debemos crearle un constructor a este señor, al cual le vamos a definir unos atributos primero para que el constructor se pueda asignar de forma directa. Vamos a declarar un contexto. Vamos a decirle que vamos a trabajar con el context de Android. Y lo que vamos a recibir en este caso es un array list de tipo estudiante. Vamos a importar la librería array list y le voy a dar como nombre data o datos, como
quieran. Ahí sí no es una variable cualquiera que podemos utilizar sin problema. Teniendo estas dos variables, ya ahora sí es más fácil decirle al IDE que quiero generar un constructor que contenga esos dos elementos. Y ahí tenemos el constructor que recibe los argumentos y se los asigna a sus respectivos atributos. Con eso pues ya tenemos garantizado que el contexto de la aplicación lo vamos a tener referenciado y la data la recibimos dentro de nuestra información básica. ¿Quién me define cuántos elementos tiene la lista? Pues el array list, porque es el que tiene la información. Entonces yo acá le voy a decir cuántos elementos tengo, los que tenga data. Data.size me dice cuántos elementos tiene la regla. Entonces con esta información ya le estoy diciendo que ese es el tamaño de la lista, dependiendo del tamaño del número de estudiantes que yo tenga en la lista. Quiero devolver un estudiante específico. Bueno, pues entonces de data utilizamos el método get y le enviamos la position. Tráigame el estudiante que está en la posición position. De esa forma yo retorno el objeto asociado a esa posición. ¿Qué más tenemos por acá? El ID, get item ID. Entonces lo normal sería que nosotros acá hiciéramos esto, recuperáramos el objeto en la position y llamáramos al método getID. ¿Qué diferencia hay entre dejarlo en cero y hacer esto? Ninguna, lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando el ID del objeto. Si estuviésemos trabajando con el ID del objeto, esto sería muy importante porque podríamos recuperar el objeto por su ID o por su posición. Bueno, teniendo estos métodos iniciales definidos, venimos al getView, que es el que vamos a tener que convertir o actualizar. Este señor recibe tres elementos: la posición en la lista, recibe la vista en la cual vamos a renderizar y recibe el padre al cual pertenece. En este caso nuestra vista no va a pertenecer a ningún padre, entonces no vamos a tener que referenciarlo. El ConvertView siempre va a estar disponible y la posición también. Entonces yo siempre voy a retornar esta vista, siempre. Entonces el primer ajuste que hago es retornar la vista, que es lo que voy a manejar. Pero esa vista depende de qué? Depende de que exista. Entonces lo primero que yo hago es preguntar si ese ConvertView es igual a nulo. ¿Qué pasa si este señor es nulo? Pues que no existe ninguna vista asociada para presentar la información. Y si no existe una vista asociada para presentar la información, ¿qué debo hacer? Pues debo instanciar una, debo crear una. ¿Cómo la vamos a crear? Vamos a utilizar a un inflate. Vamos a utilizar el layout inflate, que es el componente que me permite inyectar el contenido de la vista, pero tengo que decirle de dónde vamos a tomar ese contexto. Entonces vamos a tomar el contexto del contexto que recibimos como atributo y vamos a inflar el elemento a partir de un recurso. El recurso que vamos a utilizar no lo tenemos todavía, es un ID. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no lo hemos creado. El
ViewGroup Parent, vamos a decirle que es nulo. Y el attach con el parent, pues vamos a decirle que es false porque no lo vamos a vincular. ¿Qué es este recurso? Por ahora voy a asignarle un recurso ya existente. ¿Qué recurso ya existente tengo en los layouts? Tengo estos 3 layouts. Entonces yo puedo asignarle cualquiera de estos layouts al inflate y se supondría que él lo llenaría, ¿sí? No tiene sentido que yo esté en una ventana de lista y además vuelva a cargar la misma ventana de lista, que me va a cargar otra vez la lista y me va a generar un ciclo infinito. Voy a decirle que voy a trabajar con el layout r.layout punto, digamos que la de activity, Entonces lo que le estoy diciendo es que esta actividad la incluya dentro de la vista, y la vista es ConvertView. Es que me va a colocar dentro de la vista, me va a colocar los formularios, los botones, todo lo que tiene esa vista. Entonces va a tomar, ¿fue la de él va a tomar todo esto y lo va a colocar dentro de la lista. O sea que cada ítem de la lista me va a ser casi que una pantalla, y eso no tiene sentido, ¿no? Queda muy grande todo esto dentro de la pantalla. Por eso debemos generar nuestros propios elementos, o nuestro propio layout de visualización, para que se vea un poco más estético, más bonito. Pues dejemos acá el inflate por ahora. Ahí se supone que ya tiene una vista. Yo no hice más sino colocar los elementos, pero vamos a crear la interfase que le vamos a colocar a nuestro view de la lista. Para ello nos vamos a ubicar acá en la carpeta layout. Vamos a crear un layout. Voy a decirle que va a crear un new result file, un layout result file, y lo voy a llamar estudiante-item-list. Entonces, el ítem de la lista de estudiantes, el root element seguirá siendo el mismo constraint, y la ubicación pues tiene que ser el directorio layout. Ahí sí no hay pierde. Este nombre debe estar en minúscula, por favor, nunca lo use con mayúscula, siempre manéjenlo en minúscula. Si son varias palabras, incluir los guiones bajos para pegar las palabras, no utilizar espacios tampoco. Y le damos crear, y aquí tenemos nuestro espacio para colocar los elementos. Este es nuestro componente. Dentro de los diferentes layouts que nosotros podemos manejar, nosotros estamos trabajando con el constraint layout. El constraint layout me ubica los componentes a partir de unas coordenadas que yo le dé, y se relacionan entre sí todos los componentes. ¿Sí? Recuerdan que tocaba colocarles, cuando poníamos un botón, que tenemos que activarle los constraints, mínimo 2 para que funcione. Decir
decirle que aquí está vinculado por arriba y aquí está vinculado por el lado. Listo. Ya con esos dos, el botón puede funcionar. Ese es el constraint. Siempre debe tener a alguien asociado y a partir de él pueden generarse nuevas asociaciones. ¿Sí? Yo puedo decirle este botón va a quedar debajo de este lineado. Punto no. Listo, entonces ya quedó vinculado con el botón. ¿Esa vinculación para qué me sirve? Que si yo muevo uno, el otro también se mueve. Es básicamente para que la interfaz tenga cohesión y que yo los pueda desplazar cuando yo quiera. Puede ser que no me guste esta forma. ¿Por qué? Porque es que es muy complicado, porque es que yo tengo que empezar a mover los componentes ahí. ¿Qué otra cosa tengo para trabajar? Pues tenemos el frame layout, el cual los componentes se ubican específicamente donde yo los dejo. Tenemos el table layout, que me trabaja tipo tabla, y tenemos los linear layout. A mí normalmente me gusta trabajar con los linear layout porque son fáciles de utilizar, son muy sencillos. Entonces vamos a utilizar un linear layout para que veamos una mirada diferente. Bueno, no sé. Vamos a generar una combinación de elementos. Entonces, vamos a ubicar un linear layout dentro del constraint. Yo puedo tener dentro de un layout varios layouts, no hay problema. Entonces, yo lo que hago es ubicar o reorganizar el layout para que quede dentro de la interfaz. Y dentro de ese layout voy a colocar está horizontal, no lo quiero vertical.